Muy buenas amigos y amigas, esto es un especial de Todo Nada y un poco más de Radio Monteverde. El día de hoy vamos a hablarles de algo que últimamente se ha escuchado mucho en las noticias, donde mencionan una agrupación, la agrupación ISIS. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y quién lo formó? Ya son una de las cosas que vamos a aclarar en este pequeño video. Podemos empezar a decir que se les conoce como el Estado Islámico. Vamos a decir que son fanáticos, digamos que religiosos, son despiadados, asesinos, que tienen una misión. Su misión es acabar con todas las religiones o doctrinas religiosas para poder imponer lo que se llama la ley Sharia, denotaba como un modo de vida islámico que es más un sistema judicial, civil o criminal. Por ejemplo, no sé si han visto últimamente estos videos de periodistas civiles o de militares que han sido capturados en el Medio Oriente, degollados mientras han sido grabados. ¿Ok? Estos son parte del grupo ISIS. Y gracias a esto se han apoderado del apodo del rostro del mal. Bueno, pero ¿quiénes son? ¿O de dónde salieron? Hace años no escuchábamos este nombre. Pues vamos a tomar un poco de historia. 2011. Si recuerdan, estaba Gaddafi en el poder, que estaba teniendo problemas ya que estaba haciendo eh, supuestamente maltratando al pueblo. Y había una rebelión de los libaneses. El punto es que como este grupo de rebeldes, que eran personas que no tenían dinero, no tenían recursos, obtuvieron armas para poder llegar a capturar a Gaddafi. Bueno, en ese tiempo Obama hizo su primera incursión de ayuda grande para ese año. Y es así como la CIA empezó a trabajar con los rebeldes para empezar a capturar a Gaddafi. Pero no fueron solo ellos, ya que la OTAN también estuvo ayudando un poco. Bueno, ok, entonces recapitulemos un poco. Tenemos a Gaddafi en el poder, los rebeldes, y de repente Estados Unidos, Obama llega y dice a la CIA, tienen luz verde para ayudar a los rebeldes libaneses, y la OTAN apoya pues, esta ideología. Entonces, ¿en qué momento se convierten en Al-Qaeda? ¿O en qué momento Al-Qaeda fue que los obtuvo? O sea, uno dice, ¿en qué momento Al-Qaeda se une a ISIS? ¿O en qué momento los rebeldes de Líbano se convierten en ISIS? Ok, empecemos con por qué decimos que Al-Qaeda es parte del ISIS. Ok, interesantemente, en estas entrevistas que se les hacían a los rebeldes, uno de sus cabecillas, él dio a conocer que parte de la gente que estaba en sus filas eran de los grupos de Al Qaeda que habían estado peleando en contra de la ayuda a la democracia de Estados Unidos en Irak. ¿Qué pasa? Pues sencillamente los rebeldes, que eran un grupo pequeño con mucho armamento, se les une la gente de Al Qaeda, los rebeldes crecen por medio de ciertas misiones, de tácticas militares, aéreas y todo, agarran a Gaddafi, asesinan a Gaddafi, pasa todo lo que pasó, de que llevaron el cuerpo por ciudades y la gente le tiraba piedras y cosas así, y pues se acaba. Un punto importante aquí que hay que recalcar es que Libia tenía el nivel de vida más alto de todo el continente africano. Pasada esta guerra, ese nivel de vida quedó bastante bajo. Bueno, se acaba la rebelión. ¿Y ahora?
se acabó la cacería de Gaddafi. ¿Qué pasa? Bueno, los rebeldes toman ciertas partes militares o las bases militares que estaban en Libia y empiezan a saquear. Se roban todas las armas, todo el armamento y se lo llevan. ¿Pero a dónde? Interesantemente, se lo llevan a Siria, pero no lo importaron de una forma correcta, lo hicieron como por debajo de la mesa. The Times de Londres, de UK, reportó en el 2012 que habían buques y cargamentos entrando a Siria de parte de Libia con armas. Pues los gobiernos se hicieron la vista gorda y los dejaron pasar. Esto fue 3 días después de que el señor Chris Stevens fue asesinado. ¿Quién fue Chris Stevens? Fue el enlace entre el gobierno estadounidense y los rebeldes. Es decir, mataron este enlace. ¿Por qué? Para que no se sepa las cosas o simplemente era una pieza de ajedrez que ya no necesitaban. En abril de 2014, el comandante de las FSA, Fuerzas Rebeldes Moderadas. Estas fuerzas rebeldes moderadas eran las fuerzas de Libia que cambiaron su nombre. Jamal Maruf admitió que sus combatientes, o sea, todos los que estaban en sus filas, por lo menos la mayoría, tenían regularmente operaciones conjuntas con el Al-Nusra. Y uno dice, ok, otra rebelión. ¿Quiénes son los Al-Nusra? Son una rama oficial de Al-Qaeda que se sitúa en Siria. Ok, vamos uniendo cabos. Los rebeldes en Libia envían armas a Siria, hacen operaciones conjuntas con Al-Qaeda que se encuentra en Siria y empezamos a ver ahí un cierto detalle extraño. Entonces, FCA trabaja con Al-Nusra. Al-Nusra trabaja con ISIS. Y Estados Unidos. ¿Cómo? Estados Unidos ha enviado dinero y armas a la FCA, a pesar de que sabe que en el 2012 la mayoría de estas armas terminan en manos de extremistas. Entonces hagamos cálculos. TFCA más Al-Nusra más ISIS es igual a los impuestos de los contribuyentes de Estados Unidos. Ok, pero ¿y entonces dónde queda Al-Qaeda? Porque, ok, estamos diciendo que Al-Qaeda es parte de la formación de ISIS, que Al-Qaeda fue el que ayudó a la rebelión libanesa. Ok, devolvámonos un poco en el tiempo. Finales de los 70, la ex Unión Soviética se ve obligada a poner tropas en Afganistán, porque acaban de perder la guerra y todo este punto. Perfecto. Estados Unidos ve en esta posición de tropas una amenaza. Por lo tanto, empieza a buscar entre sus papeleos y empieza a decir, ok, mi aliado más cercano es Pakistán. Jimmy Carter aconseja ayudar a los mujahidín que se encuentran en Afganistán. Vemos que los mujahidín eran los que estaban en contra de esta rebelión que estaba metiendo la Unión Soviética en Afganistán. Causa una guerra interna, muchas bajas de las tropas rusas, ya que eran más la gente de mujahidín y aparte de eso tenían más armamentos, ya que Estados Unidos seguía colaborándoles. Pues ellos piensan que deberían de fortalecerse más para acabar contra su enemigo. En el momento que Ronald Reagan llega a la presidencia, declara a Rusia como la cuna del mal y pone a todos los rebeldes afganos, centroamericanos, de Angola y Camboya como los defensores de la libertad del mundo, ya que ellos están en contra del comunismo ruso.
¿Ok? Hasta ahí vamos entendiendo. Rusia agarra, llega a Afganistán, Estados Unidos ayuda a Pakistán, Pakistán, digamos, en esa parte llega a ayudar a los mujahidines. Las fuerzas rusas empiezan a desvanecer, es llamado como la cuna del mal. Afganistán, Angola, Centroamérica y Camboya son conocidos como los defensores de la libertad solo por estar en contra del comunismo. Y esto hace que Afganistán pase a aumentar la producción de opio, haciendo que si en el pasado había un 0% de adictos, en 10 años llegaran a obtener más de 1.2 millones de personas, los cuales habían caído en esta adicción. Por lo tanto, la forma en que Afganistán pudo solventar los problemas económicos para la guerra fue creando drogas. Pocas palabras, el director de la CIA, Charles Cogan, dijo: necesitamos deshacernos de los soviéticos. Teníamos muy poco tiempo y pocos recursos para hacerlo, y la droga no era nuestra prioridad. Después de que la Unión Soviética se convirtiera en un objetivo de la guerra, la CIA pues necesitaba ocultarse un poquito más. Por lo tanto, por medio de dinero y material, fueron pasados a través de ISI a una organización llamada MAC. Que llegamos a un punto bastante importante. MAC se ocupaba de la distribución en Afganistán. ¿Ok? Entonces sabemos que la CIA no podía ser detectada como parte de las cosas malas que estaban pasando, porque ellos no pueden ser detectados como malos. Pasan su dinero y todas las cosas, con lo que estaban ayudando anteriormente en Pakistán y Afganistán, lo pasan a ISI de Pakistán por medio de una empresa llamada MAC o una agencia llamada MAC. 1989. El líder del mando MAC es Osama Bin Laden. Él, ampliando su influencia y su poder, llega a darse cuenta que la CIA está cometiendo ciertas cosas y decide separarse del mismo. Por lo tanto, en el 1980, Osama Bin Laden había llegado para luchar contra los soviéticos enviados por el servicio secreto saudí. Vinieron de una familia viniendo de una familia multimillonaria, bien educado y además era un ingeniero. No se dedicó a hacer carne de cañón al frente. No. Él tuvo un poco más de inteligencia y empezó a crear instalaciones, construir depósitos, campos de entrenamiento, y hizo una apertura de vías de aprovisionamiento y organización del dinero. Es decir, Osama llega, lo mandan al Afganistán, llega y dice: ok, me están mandando a pelear, pero ¿qué pasa si yo, en vez de estar en la batalla, mando a los demás y empiezo a organizarme para crear una fuerza que de verdad vaya a detener a la rebelión? Interesantemente, con el apoyo directo de ISIS e indirecto de la CIA, pues una docena de miles, de musulmanes fueron entrenados bajo su mando, el de Osama, y enviados al combate. Al contrario de los señores de la guerra local, su papel era el de condottiere, de verdad, que tiene y mantiene su poder gracias a las tropas que él mismo había reclutado, entrenado y pagado. En esta posición se mantuvo por mucho tiempo contra sus antiguos patronos, Estados Unidos y Arabia Saudita. Mi nombre es Eric Blanes y esto fue un especial de Todo, Nada y un poco más para Radio Monteverde. Totalmente orgánica, totalmente para vos.